Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, pero un tema también muy interesante que usted debe tener a disposición y tener conocimiento sobre esto. Vamos a hablar un poco sobre probidad y decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Y es un gusto para mí recibir a Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, magistrado. Bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días. Encantado de estar acá en su espacio. En alguna ocasión también estuve con anterioridad también en programa República. Sí. Bueno, conversando con usted y también con la ciudadanía que está pendiente de este programa, esperando en alguna medida motivar las reflexiones sobre estos temas y despertar también, más allá del interés, la posibilidad de que se le dé seguimiento con interés patriótico a muchos de estos temas que nos atañen a todos. Estoy seguro que va a generar muchas discusiones y reacciones su posicionamiento, magistrado, porque se han tomado decisiones en las últimas horas, en las últimas semanas y en las últimas horas concernientes al tema de la probidad y las investigaciones en materia de enriquecimiento ilícito y las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Y quiero pedir en este instante que nos puedan poner en pantalla algunos titulares de los medios, reacciones en los medios, sobre todo por el caso de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Por ejemplo, la revista Factum publica: 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptaron el informe de probidad donde Ana Vilma de Escobar, en este caso, en el que se determina que no hay indicios de enriquecimiento ilícito contra la ex vicepresidenta de la República y exdiputada del Partido Arena. Luego, este es del diario El Mundo: 9 magistrados de la Corte Suprema votan por exonerar a ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Ahí tenemos dos reacciones, por ejemplo, una de la revista Factum, otra del diario El Mundo. Y lo que tenemos en el contexto, magistrado, la Corte Plena votó sobre este caso. 9 magistrados determinaron que no hay indicios de enriquecimiento ilícito para llevarla a juicio civil. Lo primero es, ¿usted participó en esta votación? Debo aclarar que este servidor estuvo ausente en esta Corte Plena. He estado presente en todas las discusiones que se han dado en torno al caso, la presentación del caso en Corte Plena. El caso estuvo listo para ser resuelto la semana pasada o en sesiones incluso anteriores. Sin embargo, algunos magistrados solicitaban documentos, solicitaban información, solicitaban esto y lo otro, y eso permitió también que se fuera dilatando, alargando un poco el caso. Este servidor tenía desde hacía algunas semanas la invitación y lo había aceptado porque consideraba que estaba agotado, estaba presentado y solo era cuestión de votar ya en Corte Plena. Tenía la invitación de Abogados Sin Fronteras Canadá para participar con una conferencia en la vecina República de Honduras sobre temas casualmente de derechos humanos y de persecución de delitos de crimen organizado, institucionalizados o no, que se estaba discutiendo en Honduras en el marco precisamente de los esfuerzos de mejorar el tema de los derechos humanos en Honduras, como también el tema del combate a la corrupción y al crimen organizado. Entonces, el día martes estaba todavía en Honduras, regresé el martes. La semana pasada, en la última sesión, yo planteé que tenía ese incidente, esa circunstancia, no la podía evadir y solicitaba que se pospusiera la sesión ya para votar. Sin embargo, no fue posible. Entonces, Corte Plena tomó, lo que me entero el día martes mismo es que se tomó la decisión al respecto. Bueno, ahí finalmente, el caso estaba para ser votado. Entiendo que no tuvieron mucha discusión más todavía y tomaron la decisión que ya la población, la ciudadanía conoce. Hay un aspecto acá, magistrado, entiendo que ya usted menciona que no participó en esa sesión de la Corte Plena porque ya tenía un compromiso adquirido semanas atrás por un evento, y entiendo que asumió en este caso el suplente, el señor David Omar Molina, y él dio un voto en contra para esto. Solo para que quede claro un poco los números, entonces sí se confirma que fueron 9 magistrados los que votaron por la exoneración, 5 magistrados votaron en contra y una abstención, que fue la de la magistrada Dafne Sánchez. Ella en alguna medida había expuesto
algunas inquietudes en torno al mismo tema y bueno, ese es el resultado de sus Ahora, posiciones. hay un aspecto acá que este caso en particular nos lleva a una reflexión o un análisis sobre aspectos más a profundidad del trabajo de la Corte Suprema de Justicia, la sección de probidad y la Comisión de Ética y Probidad que entiende usted preside en la Corte Suprema de Justicia. Pero en los reportajes que han mostrado diferentes periodistas que le están dando seguimiento a este tema, aparece un punto, que en este caso en particular de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar se dieron cierto tipo de privilegios, se puede utilizar la palabra. Primero, que se admitió documentación fuera de plazo o que no cumplían las formalidades de ley. ¿Esto fue así, magistrado? Puedo decir por las discusiones que se dieron con anterioridad, puedo decir que es un caso excepcional, tratado con excepcionalidad. Con esto no se entienda más allá de las palabras que estoy diciendo, porque el problema es que cuando uno va modificando el tratamiento de algunos casos, va rompiendo o va creando nuevos paradigmas y entonces surge en muchos de nosotros la preocupación en torno a que al final de cuentas los casos cuando lleguen a Corte Plena se van a vestir de pasos de tortuga, porque entonces, estando en Corte Plena, puede perfectamente el investigado llegar y meter más documentos y luego, agotado el plazo que se le haya dado, y después de eso entonces vamos a retornarlo para que se trabaje, es decir, y luego va a seguir metiendo más documentos, etcétera. Hay casos que son complejos. Eso hay que comprenderlo. El caso que se mencione, del cual yo me abstendré de hacer valoraciones de la decisión de Corte Plena, como también del comportamiento o de las decisiones individuales, por respeto y por ética que debo. Pero creo que en la generalidad es importante que se tome en cuenta y decirlo, porque eso no está ajeno a la decisión, ¿verdad?, a la íntima convicción o a la decisión razonada que cada magistrado va a tomar. Sí. Pero sí es importante señalar esos aspectos que generan bastante preocupación. Como Comisión de Ética nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad, y es, en primer lugar, darle agilidad a todos los casos que están en manos, que son por negligencia, por displicencia, por mala intención o por buena intención para los investigados, etcétera, se han acumulado de años, por décadas en la sección, y que tienen mucho que revelar o tienen mucho que decir. Si es que se hace una investigación seria, imparcial, independiente, objetiva sobre estos temas, y de hecho eso tiene mucho que ver con la sesión, la resolución de Corte Plena del 31 de enero, donde este servidor emitió un voto en contra. Entonces hay una amplia responsabilidad y no se puede evadir. Entonces cuando se dan esos tratamientos no le imprimimos más velocidad, confundimos que el trámite administrativo de determinar si hay indicio o no hay indicio, lo confundimos como la configuración de un juicio, ¿verdad? Como si fuese un tribunal jurisdiccional. Cuando confundimos esos aspectos, entonces caemos definitivamente con todo el respeto, en la inoperancia. Yo creo que debemos de ser más operativos. Si Corte no tiene más función que determinar si hay indicios o no hay indicios, y eso lo hace cualquier auditor, cualquier especialista en las áreas contables, sabe perfectamente que basta conciliar ingresos y egresos, basta conciliar de capital, dinero que tiene con lo que ha recibido legalmente, para podernos dar cuenta si hay remanentes sustanciales o si realmente hay remanentes que son irrelevantes.
o si en definitiva no hay remanente, porque hemos tenido casos de investigados donde no reflejan nada de remanente, ¿verdad? Es decir, salen parejos. Entonces, yo creo que, pero eso se debe hacer con la mayor prontitud posible, ¿ya? Porque si no lo hacemos con la prontitud, un caso que no lo saquemos, ese caso está retrasando muchos casos más que tenemos en lista para conocer. Tengo que hacer una pausa, magistrado, pero al regresar usted ha hecho una mención muy interesante de varios aspectos, el tema del trámite y el trabajo que tiene la Corte Plena en función de indicios, no un tema tribunal, que para eso está la Cámara respectiva que lo ve. Y justamente vamos a hablar un poco sobre eso, y también un poco utilizó un término que me pareció interesante, la excepcionalidad, es decir, ¿qué marca la excepcionalidad en ciertos casos en específico para el análisis y evidentemente de otros casos que estarán en la lista de espera de la Corte Plena? Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos hablando un poco del trabajo de probidad y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Nos acompaña el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hay unos aspectos que quiero retomar del segmento anterior, magistrado, que usted mencionaba. En particular, aquí hay un asunto referido al caso que hemos estado hablando del ex vicepresidenta Nabilma de Escobar. Usted hacía referencia de que hay ciertas excepcionalidades en el desarrollo, por ejemplo, de estos casos cuando están entre la sección de probidad y la Corte Plena. El aspecto aquí es, ¿qué hace o qué caracterizan esas excepcionalidades y que van generando que un caso que la investigación inició en abril del 2016 se tiene una respuesta casi 3 años después? Bueno, a lo que en alguna medida habría que señalar como parte de esas excepcionalidades es el hecho de que una vez, y esto es general, esto es el comportamiento ordinario con respecto a todos los investigados. Sí. Se hace el informe preliminar, y frente al informe preliminar aparecen o no hallazgos importantes que no han sido justificados o no hay explicación de por qué, ya sea en su origen o ya sea en su destino de esos fondos. Utilización de dinero, de cuentas determinadas que salen dineros, entran, es decir, más que todo extraído de fuentes bancarias o la compra de inmuebles donde no se sabe de dónde se obtuvo el dinero. Es decir, eso se requiere una explicación. A priori, la sección, en la investigación no se tiene respuesta. Eso no implica que haya presunción de enriquecimiento ilícito. Por eso es de que se le da el informe al investigado para que explique cada una de las observaciones. Sí. Se le da un plazo ordinario aprobado por Corte con base a uno de los criterios que son 15 días hábiles, 10 días hábiles más 5 días que puede solicitar. Se vuelven como 20 días aproximadamente. Normalmente los investigados, a partir de un precedente que se dio, que se amplió el plazo, explicó que era complejo. El caso que ha recientemente resuelto es un caso bastante complejo, entonces solicita ampliación. El máximo que se les ha otorgado son 90 días, es decir, 3 meses, aparte de aquel plazo. Terminado ese plazo, se entiende que el caso recibe probidad la información de descargo, van nuevamente los técnicos, los auditores a trabajar en el caso, a comparar, a ir descargando, a ir teniendo como justificadas o no justificadas según las justificaciones que se vayan dando. En ese orden de ideas, al final aparece un resultado que es lo que llamamos, se elabora otro documento que se llama adenda, con el resultado ya de esa. Sí. Ese es el tratamiento normal para todo investigado, excepto los primeros, digámoslo, excepto los primeros casos a quienes no se les otorgó ni siquiera ¿cómo se llama? El derecho de descargar
Estoy hablando de aquellos casos primeritos que salieron. Después se revisó la necesidad de lo que estoy explicando. Terminado eso, terminada la adenda, está listo para que conozca Corte Plena. La sección de probidad, una vez terminado, le dice a la Comisión de Probidad, una vez concluido esto, le dice a la sección, ok, prepare el caso, vamos a presentarlo a Corte Plena, lo vamos a incorporar en agenda, y esa es lo que ha sucedido. El caso ya se había incorporado en Corte Plena y ya había sido discutido. Habiéndose discutido por aquella Corte Plena, la cual no tomó acuerdo, el caso quedaba siempre en manos de Corte para que ésta decidiera. La cuestión es que durante el tiempo que ya había concluido, aparecen llegando más pruebas, más documentos, más solicitudes, más documentos a la sección de probidad. Y para su criterio, ¿no lo tendrían que haber considerado esto los magistrados para tomar una decisión? Porque ya se pasó el tiempo, digamos, después con el acuerdo de los 90 días. Pero aún así fueron considerados como elementos para tomar una decisión. Podría ser si es que Corte Plena en su momento pues tomaba decisiones. El asunto es que se estaban incorporando. No voy a emitir valoraciones respecto a este punto porque es parte de la decisión que ha tomado Corte Plena. Sin embargo, yo lo que sí debo decir es que es anormal. Es decir, anormal, excepcional, porque no se ha producido nada. Y si bien es cierto, y debo señalarlo con el debido respeto a uno de los investigados, no voy a decir su nombre porque ya está el caso concluido, a uno de los investigados, de los cuales el día que se iba a tomar decisión apareció una constancia de un documento, etcétera. Y entonces, como bueno, tiene mucho que ver, yo creo que tiene mucho que ver el nivel de incidencia, de poder. Yo creo que las expresiones de Monseñor Romero respecto a que la ley, el poder, pues es una serpiente que solo pica el pie descalzo. Yo creo que, y aunque duela, lo digo con todo respeto, yo creo que los que ejercemos el poder no debemos aprovecharnos de ese poder para beneficio propio. Los que ejercen poder económico no deben aprovecharse para beneficio propio y someterse a los trámites. Lo cierto es que, y concluyo, de que el trámite de probidad para todos los investigados no es eminentemente administrativo, es eminentemente provisional y no implica, ojo, no significa la existencia o no existencia, porque aquí sí lo voy a aplicar parejo, existencia o no existencia de enriquecimiento ilícito no implica certeza, no simplemente, y de hecho la Constitución, la ley refiere a indicios de enriquecimiento ilícito. ¿Qué es un indicio? Es aquel juicio en la persona o en el funcionario, en este caso de la Corte, de que hay elementos que no le cuadran, hay elementos que no justifican y que esto ameritaría una investigación. Ya con la investigación en manos de la jurisdicción, es decir, la Cámara, por ejemplo, en manos de ellos, entonces sí entra el juicio. Ahí estamos ante un verdadero juicio donde entra la carga y descarga de la prueba para efectos de desvanecer cualquier observación. Hay un aspecto, magistrado, con la descripción que usted nos ha hecho de todo este proceso, es, a ver, si es un trámite administrativo lo que se tiene que hacer y solo es tener la decisión si hay indicios o no, que la Cámara respectiva tomará decisiones si es una persona que se enriqueció o no de manera ilícita, pero por la descripción que usted nos hace, hay un entramado de intereses políticos sobre esto. Por ejemplo, el caso que usted menciona, que se abstiene de mencionar el nombre, es cómo va a ser que cuando ya se va a tomar una decisión se presente información el día que se va a tomar. Deja la impresión, un caso de que le están comentando a esta persona que se va a tomar esta decisión, y dos, que hay intereses dentro de la Corte Plena, o la impresión que queda para el público es que hay intereses dentro de la Corte Plena que no quieren que se tomen decisiones para transmitir a una Cámara respectiva y que lleve la investigación y haga jurisdiccional estas decisiones, magistrado. A mi criterio queda un poco ese sabor de ese tipo de circunstancias. Pues no estamos alejados de la verdad.
de la realidad. Los poderes formales dentro del Estado en general, particularmente de la Corte Suprema de Justicia, subyacen intereses, desafortunadamente algunos son de tipo personal, pero algo otros trascienden al interés personal hacia la representación y hacia la defensa de intereses ajenos a la justicia, ajenos a las aspiraciones de la sociedad. Yo no sé, y esto no es nuevo, posiblemente lo esté diciendo ahorita y voy a recibir los reclamos como recibí los reclamos en algún momento de colegas respecto al voto, y se me señala que he sido muy duro, pero yo creo que he sido muy suave con el voto al señalar la literalidad, al señalar que la interpretación de la Constitución no debe ser de una manera tan atrasada, pues, ¿verdad? Es cierto, una norma dice un concepto, pero la Constitución no es más que ley. La Constitución es norma, y como norma está dotada de principios, valores, y son esa integración de principios y valores las que me deben de dar la solución para enfrentar los retos que tengo. Por eso, desde el marco de interpretación constitucional, en la sala de lo constitucional, ha habido esa tendencia, y lo cual es válido. Lo que no es válido es sobrepasarse y decir cosas que no lo dice la Constitución, sino que hay que decirlo integrando los principios y sus valores. Tengo que irme a una pausa, magistrado, pero al regresar me gustaría que hablemos ya del tema de la prescripción, porque es un asunto clave y es un poco de su voto también en contra de una decisión que se tomó a inicios de este año, el 31 de enero, entiendo. Entonces, hablemos un poco de eso y también la implicación que tiene de casos que quedarían en el limbo, qué se tiene que hacer, y me gustaría tener su análisis y lectura jurídica sobre esto. Una pausa, regresamos en instantes. Seguimos platicando sobre el trabajo de la sección de probidad, el tema de prescripción, sobre casos de enriquecimiento ilícito y decisiones de la Corte Suprema de Justicia con el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En este momento les quiero pedir a producción si nos pone en pantalla unas declaraciones que nos brindó el especialista en temas de transparencia y anticorrupción, Jaime López. Tuvimos un panel hace unos días y él nos acompañó y nos dio su apreciación sobre el tema de los casos pendientes en la sección de probidad y que deben ser considerados de la Corte Plena. Veamos. El tema de fondo es por qué los casos prescriben, por qué van a ser enterrados, por qué no se investigar. Y ahí es donde comienza el señalamiento de la responsabilidad que tienen los magistrados, de la responsabilidad que tiene el personal o los funcionarios de la sección de probidad, de ir metiéndole trancas, de irle metiendo trabas al proceso para que los casos, la mayoría de ellos, como digo, nunca salen de los archivos, o sea, ni siquiera, pero los que salen de los archivos, que no logren avanzar hasta la etapa de llegar a un juicio civil. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de que van a prescribir casos, sí, pero no sabemos cuántos son, cuáles son. Nosotros, digamos, estamos aquí asumiendo, y yo creo que vamos a hacer la petición de información, porque yo asumo que son miles, ¿verdad? No se cuentan con los dedos. Entonces, también que haya mayor transparencia. Bueno, en los comentarios que nos brindaba el investigador Jaime López aparece una pregunta que le quiero formular, magistrado, y creo que es una pregunta en términos generales que muchas personas se harán. Con esta decisión que se tomó a finales de enero de ya no indagar los casos que estaban próximos a la prescripción o que eran anterior al 2009, ¿de cuántos casos estamos hablando, magistrado? ¿Hay un estimado, hay una serie de un dato específico para tener claridad cuántos casos no llevarían a indagación de la sección de probidad y que puedan dar indicios o no de enriquecimiento ilícito? Debo decir que el dato exacto no lo tengo, pero sí es una montaña de casos, son miles de casos. Solo imaginémonos que
bueno, al 2009, cuando finaliza el gobierno, nosotros nos focalizamos al Ejecutivo, pero junto con el Ejecutivo están ministros, presidentes de autónomas, están directores de hospitales, están alcaldes, están consejos municipales, etcétera. Más o menos por cada 3 años, independientemente del Ejecutivo, por cada 3 años, se está renovando o se está reafirmando consejos municipales, diputados, etcétera, que en su conjunto no bajaría de 7,000 casos. 7,000 casos. Acordémonos que son 262 Sí. municipios, Sí. 262 consejos municipales. Hay consejos municipales que son muy numerosos. Acordémonos que son 84 diputados. Junto con las alcaldías hay otros funcionarios que están obligados porque manejan finanzas, ¿verdad? Etcétera. Yo diría de que es incalculable. Ahora, no hay que especular en el sentido de que tanta cantidad de funcionarios que están obligados a declarar entrada y salida, ellos se hayan enriquecido ilícitamente. Claro. Digo, Sí. yo creo que, yo presumo por el derecho que tienen las personas a que no se juzgue a priori, ¿verdad?, de antemano. Yo presumo que es gente honrada, que la mayoría en los pueblos, han puesto incluso de su bolsa el pasaje para poder desplazarse a un determinado lugar y hacer su trabajo, reunirse con la comunidad, etcétera. O el diputado honesto, ¿verdad?, que llega a su territorio y incluso saca de su bolsa, o al menos utiliza el fondo de gastos de representación o gastos, ¿verdad?, para poder atender a la comunidad, darles pan, café, etcétera, y reunirse con ellos. Es decir, el problema y lo que debemos entender que busca la probidad es que el funcionario no se enriquezca ilícitamente, es decir, que incremente su patrimonio a base de comportamientos o actos ilegales, evasión de impuestos, narcotráfico, tráfico de personas, es decir, o a base de sobornos en función de que vaya a realizar una conducta que está obligada a hacerla y reciba beneficios por levantar la mano en una asamblea, por firmar un acuerdo que beneficia, una licitación pública que puede hacer si luego se beneficia a determinada empresa y luego estaría recibiendo como compensación por ese servicio, pues el famoso diezmo. Este es un concepto que se ha manejado históricamente, el diezmo, o más todavía, que en algún momento solicitaban algunos funcionarios a empresas por darles una licitación de arreglar un tramo de calle, por levantar un muro, por esto, lo otro, etcétera, por hacer trabajos. Entonces, la cantidad de casos es incalculable. Yo creo que, y lo digo en el mismo voto, no obstante, al margen de la cantidad que se ve afectada, creo que lo relevante en esto es una cosa: es el derecho de conocer por parte de la ciudadanía, el derecho a la verdad, que es un derecho humano consagrado, el derecho a la verdad, el derecho de conocer una determinada situación de un determinado funcionario de la cual sospeche que se ha enriquecido ilícitamente. En este caso, en el voto, por ejemplo, planteo 3 casos que Corte no debió haberles puesto cortina. Por ejemplo, ¿cuáles son esos? Por 3 ejemplo, casos? el que menciono, el derecho de petición de un ciudadano que tenga sospechas de que se ha enriquecido el funcionario ilícitamente y le diga a la Corte: pido que se investigue el patrimonio de X funcionario, aunque ya esté fuera de los 10 años que establece la Constitución. El otro elemento es, la otra excepción
es no admitir que por voluntad de seres humanos retrasen los procesos, no lleven a cabo el conocimiento del expediente, permitan que abarque el tiempo de prescripción y después lo archiven. Sabemos que por voluntad de la Corte en el 2005 le cerraron las puertas a probidad por voluntad de la Corte. Son seres humanos con intenciones de favorecer a otros seres humanos. Y entonces cuando el jefe de probidad pidió una investigación, la banca le dijo a la Corte, y este señor puede o no me puede estar pidiendo esa información. ¿Y ese patrón entonces que usted describió del 2015 está pasando nuevamente 14 años después? Más o menos. De hecho lo señalo, cito la discusión que tuvo en el 2005 la Corte Plena de aquel momento, el doctor Fortín Magaña, Pepe Rodríguez Ruiz, la doctora Marina de Avilés, etcétera, el doctor Orestes Posada, que externaron en aquella acta de Corte Plena, externaron sus preocupaciones. ¿Qué sucede ahorita? Ahorita nada más nos han dejado una ventanita dentro de los 10 años. Estamos por finalizar la entrevista, magistrado, pero hay un aspecto muy concreto. ¿Usted considera que es clave entonces para esto que las declaraciones patrimoniales sean de conocimiento público, y también porque eso puede darle indicios a las personas ante una de las excepcionalidades que usted mencionó, que si hay un conocimiento ciudadano, una demanda ciudadana, no podría aplicar la prescripción porque hay indicios muy fuertes o que tiene un señalamiento muy marcado, y para eso la declaración patrimonial es un insumo clave de que se conozca a nivel público? Según este acuerdo, el ciudadano pide, aunque ya esté vencido, ¿qué le van a decir al ciudadano? Mire, esto ya por acuerdo de Corte Plena no podemos conocerlo. Pero el ciudadano puede tener información. Ahora, que la investigación revele, refleje que no hay indicios, bueno, bendito sea, felicidades. Pero si refleja que hay indicios, debe pasar. O si ya se venció, y ese es el punto clave en este tema, si ya se venció, no procede el juicio de enriquecimiento ilícito. Pero si estando vencido en esos términos, procede que la Fiscalía actúe aplicando la ley de extinción de dominio. Si es que tenemos un marco regulatorio, no es que se va a quedar, ok, ¿verdad? Ya no puedo implementar el juicio. Sí, no se podrá, fuera de los 10 años, estoy de acuerdo, no puedo. Pero sí puede la Fiscalía perseguir los patrimonios mal habidos. Si hay evasión de impuestos y eso implicó 2 millones, 3 millones de dólares, estoy hablando supuestos, que son producto de no haber pagado los impuestos porque era un empresario, etcétera, retuvo IVA, retuvo esto, pues bueno, ese dinero del Estado, de los salvadoreños, y por lo tanto Fiscalía tiene la obligación de perseguirlo por la vía de la extinción de dominio, no por la vía del enriquecimiento o el delito, sino aplicando la ley de extinción de dominio. Magistrado, quiero darle las gracias por haberme acompañado y darnos esta descripción de estos temas que se están discutiendo en la Corte Suprema de Justicia, particularmente el tema de la prescripción, el enriquecimiento ilícito y otras alternativas que legalmente hay. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar y sigamos hablando de este tema. Gracias, magistrado. Gusto. Muy amable. Encantado de haber acompañado, y gracias a la televidencia, a los televidentes, haber estado atentos y pendientes de este prestigioso programa. Gracias por la invitación y estoy a la orden en una próxima. Muy amable, magistrado. Gracias por tomar la invitación y lo volveremos a invitar en este espacio de debate. Será hasta mañana, 6:30 en República. Buen día.